Hola amigos, Bendiciones a todos. estamos en el octavo video de restauración y edificación. Hoy tenemos un tema que a veces siempre he pensado, ¿por qué no hablamos de esto antes? Y es la ceguera espiritual. Sí, a cada rato con quien conversamos por vía celular o en las reuniones, nosotros hablamos de la ceguera espiritual. Pero es que este problema es tan complejo, es como la raíz de muchos de los otros problemas que no podemos ver, como se dice, ceguera espiritual. Entonces hoy quería hablarles como de un ejemplo que me parece súper genial para aplicarlo a esto de la ceguera espiritual que tan complejo es. Por ejemplo, a veces nosotros nos subimos a un bus lleno, mucha gente, todo el mundo va parado y ese bus frena bruscamente y pues obviamente un cuerpo se desplaza para un lado hacia el otro. En eso alguien se viene hacia ti y ¡pim! Te pisa el dedito gordo del pie. Como duele un pisón, la primera reacción de nosotros es sacar y con fuerza empujar a la persona y encimarle alguna frase como despierte, vea me pisó, vea, Cuidado. agárrese. Y seguido de eso pasa lo que no esperamos. Esa persona se voltea y cuando vemos tiene o lentes oscuros o no tiene ningún lente, sino que vemos que no tiene ojos, que es ciego. Inmediatamente apenas vemos eso, nosotros como que se nos olvida la ofensa y el dolor y entendemos que era una persona en discapacidad que por el impulso nos ha pisado. Automáticamente yo creo que casi todos botamos una sonrisita tonta y decimos, ay, no, tranquilo, no se preocupe, que a cualquiera le puede pasar. Eso es la ceguera espiritual. Nosotros vemos con los ojos una acción de algo que nos ha ofendido, pero ignoramos algo que hay detrás de eso, que puede ser lo cual lo ocasiona o la fuente, pero nos lleva a nosotros a darnos cuenta que como no lo sabíamos, lo juzgamos, y ahora que lo sabemos, pues como que no lo puedo juzgar. Entonces, así mismo, es toda esta esfera donde nosotros podemos ver a otro el mal que hace. Un esposo infiel, un mentiroso, un avaricioso o el soberbio, todo eso lo podemos ver, pero lo que nosotros no podemos ver es que hay en su entorno que lo tiene ciego y no le permite ver que está haciendo lo malo. En cierta forma también el que ve al que está haciendo el mal también tiene una parte de ceguera espiritual, porque no logra darse cuenta que así como él comete un error, yo también cometo otros. Y también puede ser que aplique ese versículo que dice, no vemos la viga que tenemos en el nuestro por ver la paja en el otro. Parafraseado. Sí, exactamente, ya nos estamos fijando más de todo lo que los demás hacen cuando también tenemos muchos errores. La ceguera espiritual funciona tanto para el otro como para sí mismo. De alguna manera, entre manos llenamos de Dios, pues esa luz de Dios nos ha ayudado a ver mejor, ha ido deteriorando esa ceguera, pero es un proceso y no sucede de la noche a la mañana. Vamos a hablarles como ejemplo de la ceguera espiritual, algo que está en 1 Samuel 17 y es la historia de David y Goliat, que yo creo que casi todos conocemos, y es como un joven, alguien que ni siquiera era un guerrero, no sabía nada de la milicia, se enfrenta a un gran guerrero, porque Goliat era un gigante de la tierra de los filisteos, enemigos acérrimos de los israelitas. Todos veían un gigante contra el que no podían enfrentarse. Él salía todos los días a burlarse de ellos, a blasfemar en contra de Dios, y los israelitas no podían más que sentir miedo y no se animaban a enfrentarlo. Pero David, al darse cuenta de eso, porque él va y visita a sus hermanos y él no podía creer cómo los israelitas no estaban enfrentándolo y estaban permitiendo que dijera todo lo que decía. Blasfemaba contra Dios y contra ellos, él se burlaba, y David decide prepararse y lo enfrenta. Imagínense esa escena, semejante gigante, 3 metros, quién sabe si más, contra un pelado que ni siquiera era un guerrero, que le decía que lo iba a derrotar en nombre de Dios, ¿sí? Y sabemos que en qué termina todo, en que definitivamente David vence a Goliat. ¿Pero por qué lo vence? No porque David haya sido un superhéroe, tenía superpoderes, o porque definitivamente tenía que ser así, simplemente no, es porque David no lo hizo solo, y él le dice eso a Goliat. Tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, y lo derrota. ¿Cuál es la diferencia aquí? Lo que queremos enfatizar frente a la ceguera espiritual es lo que veían todos los israelitas, todo ese ejército experimentado en guerra, lo que seguramente también veían los filisteos del lado de Goliat, y era un gran gigante, un guerrero muy poderoso, que incluso la palabra habla de que su escudo era pesadísimo, la espada. Y lo que veía David
no veía al gigante, David veía al Dios que tenía con él, que era mucho mayor que ese supuesto gigante tan temible, sí, que estaba frente a ellos, y por eso pudo derrotarlo, porque tenía los ojos espirituales abiertos, a diferencia de los israelitas que tenían ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual siempre nos va a limitar, porque cambia a Goliat y ponga su Goliat. Su Goliat puede ser un problema financiero, un problema de salud, la infidelidad de mi pareja, un problema del matrimonio que se rompió, y usted ve eso como un problema grandísimo. Eso puede ser que lo enceguece porque usted no tiene para ver nada más que ese problema. En especial cuando son separaciones. Descuidan a sus hijos por estar solamente pendientes de su cónyuge y no ven otra cosa, no ven que todavía hay más por qué vivir, más para salir adelante. No te juzgamos, también nosotros hemos sido engañados por el esos enemigo. Goliaths. Sí, por esos Goliaths. Pero cuando uno se llena de Dios, cuando uno conoce a Jesús, cuando uno se da cuenta que sobre ellos no hay nada ni nadie, uno siente que todo lo demás se empieza a volver pequeño. Sí, hemos tenido problemas, a veces no hemos tenido con qué pagar el arrendo o con qué ir a mercar, a veces de pronto en ocasiones de nuestra vida tuvimos problemas conyugales o tuvimos problemas con otras parejas. Hemos pasado por problemas, pero cuando estás en la certeza de que quién es Dios y quién es Jesús, yo te aseguro que el problema sigue ahí, pero yo no me estoy desconsolando, yo no me estoy muriendo. Ese es el problema de la ceguera espiritual, no nos permite ver más allá. Y es curioso que también esa ceguera espiritual es tan tenaz que cuando Jesús resucitó a Lázaro, un milagro muy visible, un milagro para que todo el mundo dijera, wow, es Jesús, qué grande y poderoso, pues ¿qué creen? Los sacerdotes, estos judíos que estaban en contra del cristianismo, pues de Cristo y su movimiento, lo que empezaron a hacer es a confabularse para matar a Jesús y matar a Lázaro para que no diera prueba del milagro. O sea que tampoco podían ver la grandeza, ver al Mesías, ver al prometido. Esos temas es complejo. Entonces, esa ceguera espiritual también en muchas ocasiones no nos permite a nosotros ver qué es lo que Dios puede hacer, porque solamente estamos enfocados en lo que tengo allí. Yo no lo puedo cambiar y no existe forma de cambiarlo. Y eso está diciendo o nos va entrando una negación. Este es el problema y aquí no hay nada que me saque. Mi matrimonio se destruyó y yo creo que mi matrimonio nunca se va a salvar. Las finanzas están quebradas y yo creo que yo nunca voy a poder ser nadie o tener nada en la vida. Estoy enfermo y yo creo que aquí ya me tocó acostumbrarme a vivir con esto. Tomamos una decisión negativa por ceguera espiritual. Obviamente, pues bueno, ¿y qué hace uno en el caso de que alguien se murió? Bueno, también ahí hay respuesta. Porque cuando nosotros nos llenamos del Señor, nuestra perspectiva divina nos ayuda a entender los problemas con una complejidad que se basan en las manos de Dios. O sea, Jesús sostiene nuestro corazón, Jesús sostiene nuestra mente. Otro problema es que la ceguera espiritual evita que nosotros podamos ver esos pequeños milagros que Dios va haciendo en nuestra cotidianidad, porque la ceguera no nos permite observar o vislumbrar los propósitos y planes que Dios tiene incluso en las cosas pequeñas. Nosotros solamente estamos enfocados en la dificultad o enfocados en lo que naturalmente podemos ver, no logramos ver más allá. Por eso a veces nos enfocamos solamente en el milagro y esperamos ese milagro, ese gran acontecimiento, confiados en que en definitiva eso sí va a lograr transformar nuestras vidas. Pero resulta que los milagros no nos transforman. Lo que nos transforma es nuestra cercanía a Cristo. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Para eso necesitamos arrepentirnos, no porque veamos grandes cosas. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que sin ver creen, porque claro, están ya creyendo de una forma real, sin necesidad de tanta prueba de evidencia, porque esto es un acto de fe. Esa ceguera espiritual es la que no permite arrepentirse. Es que si yo no veo que estoy haciendo algo malo, ¿de qué me voy a arrepentir? Entonces, por eso nosotros hemos sido llamados a orar por el caído, para que Dios rompa ese velo espiritual, para que lo ayude a ver lo que está haciendo, para que el Señor ayude a caer en cuenta del camino equivocado, no para juzgarlo, ya él ya está condenado en su camino, ya esa persona va de caída. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo ayudamos desde lo espiritual, porque ese velo espiritual no cae desde lo terrenal, no cae con tus lágrimas, no cae con tus cantaletas, no cae con las lágrimas de los hijos que están tristes. O sea, no, esto no cae así, esto es a punta de oración, ayuno. Ese problema de la ceguera espiritual nos enfoca mucho en el milagro, mas no en el que hace los milagros. Nos mantiene ahí enfocados, esa es la respuesta, en un favor. Por eso también no nos permite ver qué es venir a Dios, qué es venir a Cristo, qué es ser transformado, qué es ser renovado. Nosotros estamos precisamente tan enfocados, los que medio vemos más, en lo que queremos ver, ¿ya? Y eso nos va a tener a nosotros distraídos del propósito de Dios. ¿Qué es más peligroso todavía? No, ¿qué es lo verdaderamente peligroso? Porque si yo voy a confiar en lo que mis ojos ven o quieren ver, pues es lo mismo que suele suceder cuando un matrimonio que se ha separado vuelven. Y si ninguno de los dos
tuvo un nacimiento de nuevo en Cristo, una renovación de su mente, quiere decir que ambos siguen ciegos. ¿Acaso la palabra no dice que el ciego que guía a otro ciego, acaso ambos no harán de caer? Es obvio, o sea, si yo no he sido despertado, si yo no puedo ver la verdad, ¿cómo puedo hacer que el otro camine en la verdad? Tiene uno de los dos que buscar al Señor, tiene uno de los dos que llenarse y romper ese velo. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar, y ese trabajo de la ceguera espiritual funciona y tiene que ser constante todos los días al render nuestra vida. El Señor nos ayuda a ir más allá de lo evidente. Esa ceguera espiritual, que es la incapacidad de ver a Dios que está en control, ver a Dios que es capaz de hacer lo que yo no puedo, me mantiene en incertidumbre, me mantiene en afán, me mantiene en esa cosa que no me deja dormir, me mantiene preocupado por lo que veo, que no me llama, que no está, que no he podido pagar, que el recibo está sin pagar, que no mejora su situación de salud. Claro, ahí soy engañado. Sí, eso que estoy viendo es verdad, pero ¿es la verdad de Dios? Es que ahí está lo interesante. Ante Dios, ante la verdad de Dios, muchas de nuestras verdades pueden ser mentiras. Porque sí, yo tengo a mi hija enferma, pero si el Señor decide con su mano poderosa sanarla, ya está sana. Y yo sigo creyendo que está enferma porque mis ojos no pueden ver el milagro. Eso es lo interesante. Nuestra fe está muy atada a lo que vemos. Nuestros ojos no pueden ser guías. Por eso la palabra dice que dichosos los que sin ver creen. Dichosos los que sin ver creen. ¿A qué te invitamos con todo esto que hemos dicho de la ceguera espiritual? Cree sin necesidad de ver. Olvídate de lo que tú crees que tienes que ver. Si tú miras a Dios, yo te aseguro que no vas a poder entender cómo lo va a hacer Dios, cómo lo va a responder, pero sucede. Y eso es lo que nosotros necesitamos, confiar en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo que parece enredado, pero cambia la palabra fe por confianza. Confíe que el Señor lo va a hacer. No sabemos cómo. Muchos de los milagros que he visto en mi vida y respuestas que he tenido del Señor jamás llegaron como yo lo había planeado, ni con la persona que pensé que iba a pasar, ni en la fecha, ni en la forma, ¿no? Termino siempre siendo sorprendido. Así que no se mate la cabeza programando cómo Dios tiene que hacer las cosas. Usted encárguese de su parte, que Dios se encarga de la que usted no puede. Así de simple. Muy importante. De la perspectiva que nosotros tengamos de Dios, vamos a tener una perspectiva de lo que sucede a nuestro alrededor, de las cosas que enfrentamos. Y yo creo y veo a Dios como alguien gigante, como alguien todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente, pues que son las cosas que ocurren comparadas con Dios. Son pequeñas, son cosas que pueden resolverse. Así que esta es una invitación a que tú puedas enfocar tus ojos en Dios, a que tú puedas orar y decirle: Dios, abre mis ojos espirituales, hazme sensible, hazme una persona que sea entendida de ti, alguien que se pueda acercar a ti, incluso también para entender al otro que está en ceguera, de que yo no puedo forzarlo, ni obligarlo, ni con mis propias fuerzas hacer que abra los ojos, cuando incluso yo ni siquiera he abierto los míos, ¿sí? Todos estamos en ese proceso de abrir los ojos. Lo que lo va a hacer es el Señor, a través de su Espíritu Santo, porque la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Así que esa es la forma en la que Dios nos abre los ojos. ¿Qué podemos hacer con el otro? Orar para que también el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y tener paciencia en el proceso. No es más que un ciego como en el bus que nos ha pisado sin saberlo a veces, algunas veces con culpa, pero escudado en eso de que no ve más allá, porque no tiene a Dios en su vida que le diga: eso que estás haciendo no está bien. Claro, que lo lleve a arrepentimiento genuino. Exactamente, así que esperamos que este video sea de utilidad para tu vida. Recuerda que puedes compartirlo, recuerda que estamos aquí también si tienes alguna inquietud, alguna sugerencia. Te animamos en verdad a que tú puedas seguir creyendo en el Señor y en que Él trae libertad a tu vida. Que el Señor te bendiga.